Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante. Yo laboro en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el área de educación a distancia, o como nosotros le decimos, la universidad virtual. Nuestra universidad está ubicada en México, en la zona del Pacífico Sur de México, concretamente en la ciudad de Chilpancingo. Somos 3 compañeros que hacemos esto: Gustavo, Miki y servidor, Ricardo Infante. Y fundamentalmente nuestra labor es divulgación entre los jóvenes, entre los adolescentes, entre la gente que todavía tiene todo para cambiar y para ser mejor que mi generación, por ejemplo, que desgraciadamente no tuvieron alguien que los indujera a conocer otras cosas, a tener interés en otras cosas, a tener una visión más amplia, más cosmopolita del mundo, ¿no? No es el caso de toda Latinoamérica. Yo sé que hay lugares donde sí ha habido ese fenómeno desde hace muchos años, pero nosotros queremos que nuestros jóvenes y los jóvenes que nos vean, pues encuentren una pequeñísima motivación para decir, a ver, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar como culminación de la obra de los griegos, en lo que es la comunicación humana, ¿no? Desde la adquisición de un alfabeto hasta el desarrollo de la literatura, etcétera, 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 que ya vimos. Hoy vamos a hablar de un lugar donde se compiló eso y mucho más, y que se convirtió en el gran centro educativo del mundo, en lo que después serían las universidades en la Edad Media. También vamos a platicar de ellas cuando hablemos en el siglo XII de las universidades. Hoy vamos a hablar de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, curiosamente, no la va a fundar ningún filósofo, ningún científico, ningún matemático. El que la va a fundar es un general que era hijo de otro general. Su padre se llamaba Filipo y él se llamaba Alejandro de Macedonia. Macedonia era una parte de Grecia considerada como la parte más atrasada de Grecia, la más rural. Pero cuando llega el padre de Alejandro, empieza a conquistar ciudades-estado para tratar de unificar a todos los griegos, a toda la Hélade. Desgraciadamente el padre muere en una reyerta ahí medio que no se sabe bien a bien qué pasó, no se sabe si el que lo mató era porque era su amante, porque además los griegos tenían mucho la práctica de la bisexualidad, ¿no? O sea, sí estaban casados, pero tenían un amante masculino. Y o fue un complot para quitarlo del poder. El hecho es que a los 20 años sube su hijo al poder. Ahora, ¿qué había hecho Filipo? Le había contratado el mejor maestro que encontró. Nada más y nada menos. Cuando es un niñito de 8 años, quizá menos, le contrata al filósofo Aristóteles, uno de los caras grandes de la filosofía. De los muchos, pero son de los 3 principales, Platón, Sócrates y Aristóteles, como maestro de su hijo. O sea, el maestro que forma a este cuate que va a ser general, Alejandro de Macedonia, su maestro es Aristóteles. Lo enseña a apreciar la literatura, lo enseña a apreciar la historia, lo enseña a apreciar las ciencias, etcétera, etcétera. Y un día le regala una edición especial, ya escrita, de la Ilíada. Y esta edición es una edición muy valiosa, y todavía más valiosa porque Aristóteles se la regala a Alejandro, y Alejandro nunca se va a separar de este libro, porque él quiere ser como Ulises, porque su mamá
le decía que él era hijo de un dios y no de su papá. Su mamá estaba medio tóxica, pertenecía a una secta religiosa que adoraba las víboras, ya por ahí dense cuenta, está rodeado de víboras todo el día, y así tenía su recámara la señora. Bueno, de todas maneras pues era la mamá y Alejandro sabía quién era su mamá, pero pues la quería, ¿no? Y ella le decía que pues, él era como había sido Ulises, hijo de una diosa y hijo de un dios y una diosa y un mortal. Bueno, aquí había sido al revés, una mortal y un dios. Entonces Alejandro crece en un mundo belicoso, de conquistas, de milicia, pero también de sabiduría. Y además era un hombre muy observador y muy inteligente. Desgraciadamente era muy pasional. Y eso lo hizo cometer cosas muy, muy graves, donde afectó a muchos de sus amigos. Pero bueno, no es nuestra historia. El hecho es que era tan inteligente que, por ejemplo, su padre manda a traer los caballos más briosos y más bonitos para comprarlos para su guardia personal, para él mismo. Y llevan un caballo negro precioso, pero que nadie lo puede montar, no se deja montar por nadie. Alejandro tenía 12 años. ¿Y qué hace? Le dice, papá, yo quiero ese caballo. Te va a lastimar. Bueno, yo lo quiero. No se deja montar. Bueno, déjame inténtalo. Y entonces Alejandro llega, se acerca al caballo, lo empieza a acariciar, habla con él y se sube al caballo. Así, con un bozal, ni siquiera con un bozal, y arranca el caballo y lo trae, se baja del caballo, le hace cariños. El caballo se llamó a partir de entonces Bucéfalo y fue a ser su caballo muchísimos años, su caballo de combate, Bucéfalo. Y le preguntan a Alejandro, ¿cómo hiciste para acercarte al caballo? Es muy fácil, me di cuenta que no se dejaba montar porque se asustaba, porque se le acercaban. Ustedes saben que los caballos se montan por el lado izquierdo. Bueno, se acercaban y el caballo veía su propia sombra y veía la sombra y se asustaba de la sombra. Entonces Alejandro lo que hace es llegar por el otro lado, donde le está dando el sol, y el caballo no se asusta, porque Alejandro era extremadamente inteligente. Bueno, para no hacerles el cuento largo, Alejandro empieza a hacer una serie de conquistas. La primera que hace es pues enfrentarse a los persas, que siempre habían sido los enemigos de los griegos. Y dice, bueno, primero termina las conquistas de su papá y conquista toda Grecia, toda la Hélade está bajo su férula. Y después de eso dice, ahora voy sobre los griegos, sobre los persas, y forma una gran armada. Comparada con la de los persas, era una armada de este tamañito. El persa tenía todos los soldados del mundo, ¿no? Por lo menos del mundo conocido. Y entonces llega, baja en lo que hoy es Turquía y dice, a partir de este momento empieza la conquista del imperio persa. Claro, lo primero que hace es va y visita lo que había sido Troya. Incluso visita una supuesta tumba de Aquiles. Toma ahí un peto y toma un escudo que lo va a usar en la campaña. El hecho es que, bueno, son muchas las campañas. Llega a Egipto. En Egipto lo reciben como libertador porque los persas habían colonizado Egipto. Y obviamente los griegos eran gente pues, eran gente muy culta, muy civilizada, muy de otro modo. Entonces, bueno, pues para los egipcios fue una maravilla que llegara un cuate que además quería que lo reconocieran los dioses egipcios, tal, y así sucede. Y entonces un día llega a la orilla del mar y encuentra una zona muy bonita y decide trazar lo que será una ciudad que se va a llamar Alejandría, hasta el día de hoy. Se llama Alejandría. Y entonces le pide a uno de sus generales, a Ptolomeo Soter, le dice, quiero que tú hagas esta ciudad y que sea la ciudad más culta que pueda haber. Está bien. Alejandro continúa con su lucha, sigue
peleando, llega hasta la India, llega hasta más allá de la India, llega hasta los países que están en el Himalaya, ¿no? Kurdistán y esos países, Afganistán. Es el único que ha logrado derrotar a los afganos en la historia, Alejandro. Y entonces se hace esta ciudad. Desgraciadamente Alejandro a su regreso llega ya muy grave, muere, tengo entendido. Me parece que él muere en Babilonia, muere de regreso en Babilonia. Y el espíritu aquel de Alejandro lo retoman los Ptolomeos y construyen una biblioteca. Es decir, una casa donde va a haber libros, el lugar donde se compendian, donde se juntan los libros. Pero no para ahí. Esa biblioteca, que tiene varias partes, porque son muchas las cosas que van a formar ahí, se vuelve el gran centro de cultura de la antigüedad. Ahí van los más importantes científicos, filósofos, incluso gente religiosa. La compilación, por ejemplo, de la Biblia del Antiguo Testamento se hace ahí, por eso se llama Biblos en griego, no se llama Torá, como se decía en hebreo. El nombre es en griego. ¿Por qué? Porque es en griego al que se traduce por primera vez la Biblia a otro idioma que no sea ni el arameo ni el hebreo. Entonces, bueno, aquí hay investigadores sobre ciencias, sobre matemáticas, sobre física, sobre, ciencias naturalmente, ¿verdad? Todas esas son ciencias, sobre astronomía, sobre lo que ustedes quieran, pero además hay historiadores, hay filósofos, hay lo que sea. Y ahí tienen un lugar donde estar. Ahí mismo hay un muy interesante zoológico, de los más extraños animales que se puedan compilar, ahí van a dar. Pero además hacen una casa que es en honor de las musas. Las musas son las que inspiran muchas cosas, ¿no? Se entrega la sabiduría como Atenea, ¿no? Entonces, esa casa en donde se festinaba a las musas, le pusieron el Museión, de donde viene nuestra palabra museo. Ahí nace el concepto de museo. ¿Sí? Bueno, este museión, en el Centro de Investigaciones también, incluso hay un templo, hay un lugar donde está dedicado a un dios que es muy valorado por los egipcios, pero también por los griegos, y que se vuelve un centro de acumulación de textos. ¿Cómo eran los textos que se acumulaban ahí? Estaban escritos en un material que crecía en Egipto, a orillas del Nilo. Eran unas plantas, son unas plantas muy altas, se cortaban, se machacaban y se ponían una sobre la otra y se iban presionando para que se fueran amalgamando. Eso se llamó papiro, de ahí viene nuestra palabra papel. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues entonces en esos papiros se podía escribir. Hay papiros hasta de 7 metros. Hay un papiro que está escrito por Aristóteles, porque además era de exportación, porque era la mejor manera en Occidente, era la mejor manera de escribir. Bueno, allí se genera eso. Se genera el papel, se genera la investigación, se generan los antecedentes de lo que posteriormente van a ser las universidades. Este es el sumum del conocimiento de los griegos, se da allí. El sumum del conocimiento de Occidente se da allí. Y a partir de ese momento vamos a tener bibliotecas, vamos a tener centros de investigaciones, vamos a tener universidades, vamos a hacer muchas cosas. Y desde luego, pues es el máximo logro de la comunicación desarrollada por los griegos. Muchas gracias.
la próxima vez que nos veamos, porque no quiero aburrirlos, nunca, que tratamos de no pasar de 16, 17 minutos, no más, porque sé que la gente después de eso se empieza, según los neuroeducadores se cansa. Bueno, la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar de cuáles fueron las consecuencias de los copistas que trabajaban, o de los que hacían traducciones y copiaban ahí, en la Biblioteca de Alejandría. O sea, vamos a tratar de hablar un poquito de cómo funcionaba y luego cómo pasó esta costumbre a Occidente. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Escríbanos, critíquenos, díganos de cosas. No nos enojamos. Nosotros somos muy aguantadores. Pásenla bien. Mucho gusto.